Primera de Corintios 10, 12, 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así concluye el apóstol Pablo esta respuesta que le hace a los corintios acerca de lo sacrificado a los ídolos, acerca de la libertad que ellos tenían como cristianos. El apóstol Pablo lo concluye aquí de esta forma. Entonces vemos que hay ¿por qué tomamos la lectura del capítulo 8? Para que vean ustedes que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10 Pablo está respondiendo la misma pregunta. ¿Qué hacemos con esa situación de lo sacrificado a los ídolos, con esa carne? Si nosotros sabemos que nos la podemos comer porque tenemos conocimiento de que el ídolo nada es. Y Pablo pasa a decirles, sí, está bien ese conocimiento. Ellos estaban envanecidos no tan solo por el conocimiento, sino porque los frutos del Espíritu Santo estaban siendo en sus vidas de una manera poderosa. Los corintios hablaban en lenguas. Los corintios tenían poder de la palabra y discernimiento. Y sabían, y ese conocimiento los estaba llevando a equivocarse, los estaba llevando a envanecerse, a ser faltos de amor y comprender mejor a los hermanos. Y por eso Pablo va con todo esto. Y vamos a llegar a esta parte donde Pablo llega a los ejemplos finales y a cerrar con esto. Por eso estas palabras son para cerrar este argumento. En esta guerra contra el pecado no estamos solos, hermanos. ¿Qué hacen aquí metidos estos textos en medio de este tema de la libertad cristiana, específicamente en el asunto de los sacrificados a los ídolos, como estos que acabo de leer? El que piensa estar firme, mira que no caiga. Es una advertencia, ¿verdad? Y por otro lado, no estamos solos, no nos ha sobrevenido nada, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Eso es una muy buena noticia. Por eso quise comenzar con esto. El texto de apoyo para fortalecer este mensaje, donde vamos a ir constantemente, es: la libertad mal entendida puede ser un medio para arrastrarnos al pecado desenfrenado. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Lo primero que quiero que vean de dónde saqué el texto de apoyo, lo saqué del libro de Gálatas. Y Gálatas, toda la epístola está tratando el apóstol Pablo la libertad que tenemos nosotros en cuanto a las obras de la ley, ¿verdad? Y está hablando el apóstol Pablo que somos libres de las obras de la ley por la gracia de Jesucristo. De eso se trata. El apóstol Pablo le está diciendo a los gálatas torpes que comenzaron con la gracia y ahora quieren volver a las obras. Y de esa libertad está hablando Pablo, de que, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres de las obras de la ley, de todos esos mandatos de hombres, de doctrinas de hombres, de todos esos días de luna nueva, días festivos, no toques, no comas, no esto, no lo otro. Esas cosas somos libres. Pero dice que no usemos esta libertad como ocasión a la carne o al pecado. No nos equivoquemos de esto. Si no servimos por amor los unos a los otros, y Pablo pone la solución: el amor ante todo. El amor ante todo. Entonces de eso es lo que ha tratado todo esto Pablo, de decir, primero vean el amor. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar de hacer mi derecho por amor? ¿Amor a qué? Amor al hermano, amor a las almas perdidas, como ya lo vimos, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a ver 3 puntos de este mensaje, lo voy a ir diciendo como vaya avanzando. El primero es privilegios como creyentes. Así comienza Pablo en 1 de Corintios 10:1. Primero vamos a ver dónde estamos y qué tenemos como creyentes. Y Pablo va y usa un ejemplo vivo, un ejemplo real, de que ustedes conocen bien de las Sagradas Escrituras. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, subrayen esta palabra, todos, estuvieron bajo la nube, y luego todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos
bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Comienza con algo que tenemos de beneficios. Ellos tenían razón para envanecerse. Vieron el mar abrirse ante su presencia y vieron cómo pudieron cruzar el mar en seco. Era algo grande, hermanos. Hasta cuando lo ves en la película te asombras. Y tan pronto cruzan ellos, sepultan los egipcios. Ellos se guiaban en el desierto, pero todo el desierto caloroso, ellos tenían una nube que los protegía del sol todo el día. Y siempre estaba la nube sobre el campamento. Y cuando se movía la nube, ellos se movían. Y en la noche una columna de fuego, o sea que no estaban en tinieblas. Eso era poderoso. Eran alimentados con maná del cielo. Se les dio agua de la roca y la roca era Cristo. O sea, esos privilegios fueron gloriosos. Todo lo que ellos vieron. Entonces, eso es lo que tenían ellos. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos muchas cosas de que estar orgullosos. Ellos tenían eso, pero ellos constantemente estaban pecando. No tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros ahora. Como una guía para nosotros. O sea que nosotros también estamos, porque diríamos nosotros, ay, si yo hubiera sido ellos, yo no hubiera hecho lo que ellos hicieron, no hubieras hecho peor. Nosotros tenemos algo más grandioso que ellos no tienen. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros permanentemente. Nosotros ya somos limpiados. Y voy a dejar que sean las Escrituras que nos diga qué tenemos ahora. Y no voy a abundar, porque aquí terminaría el mensaje. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y a estas bendiciones espirituales ponle la gracia, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad de Dios. Todas esas son bendiciones espirituales. Versículo 4. Según nos escogió, bendito Dios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es lo que tienes ahora. En amor, lo hizo por amor. Él mismo interpuso todo por amor. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Es como si de pronto te adopta un rey, el rey más poderoso del universo, haciendo adoptados, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, no tenías que hacer nada, porque a Él le plació, por gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, tan aceptos que nos adoptó como hijos. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, no más sacrificios de animales, redención por su sangre, el perdón de todos los pecados, presentes, pasados y futuros, según las riquezas de su gracia. ¿Quieres saber cuáles son mis beneficios ahora? Ahí están. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Es un misterio, pero lo conocemos por la palabra de Dios que nos fue revelada y el Espíritu Santo. En Él asimismo, sigue todo en Él, tuvimos herencia. ¿Y qué herencia? Habiendo sido predestinados por gracia. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Está garantizado. Ese sello de garantía de que no te vas a perder nunca es por juramento y por palabra de Dios. Esto tienes ahora. Así que no envidies a los del Antiguo Testamento porque estás en mejor situación. Sellados, dice. Por el Espíritu de la promesa, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo esto lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Alumbraos los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Y ahí me quedo. Pero hay tantas cosas, hermano, para nosotros. Estamos en una situación muy fuerte. No podemos decir, así comienza Pablo, dice, mira, todos. Los corintios le dicen lo mismo, mira, todos ustedes fueron participantes de lo mismo, fueron lavados con la misma sangre, todos profetizan, todos tienen dones, todos, igual, así comienza él, poniendo en update todo eso. No hablo inglés y estoy metiendo palabras en inglés. Ok, capítulo 2, punto número 2. Advertencias contra estos 5 puntos, pecados. ¿Me entienden? Estos 5 pecados son importantísimos que Pablo trae aquí, hermano. Y aquí es donde se va a ir la mayor parte del mensaje del día de hoy. Advertencia contra estos 5 pecados. Versículo 6. Ya vimos la condición, ya vimos que estamos equipados para esto. Y ahora vean, esta es la advertencia que Pablo hace. Aquí trae esto. A los corintios se los trajo. Y vas a ver cómo es aplicable para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primero, codicia. Lo primero que veremos es la codicia, como raíz de todos los pecados aquí mencionados, y veremos cómo uno se encadena o mezcla con los otros. La codicia con lo que sigue, y vas a ver cómo se van encadenando. ¿Por qué Pablo trae 5 pecados específicos que el pueblo de Israel cometió y pereció para no entrar a la tierra prometida? Ese es el punto. ¿Y por qué estos 5 pecados? Pongan atención, les va a llamar mucho la atención ver esto. Así que estos pecados no solo fueron pecados en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Por eso traigo solo textos de la doctrina o de los evangelios del Nuevo Testamento acerca de la advertencia contra estos mismos pecados. Por ejemplo, en Colosenses 3, versículo 5, dice la palabra de Dios, haced morir. Aquí está la orden, aquí está el mandato. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. O sea, es algo que Dios nos manda hacer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que está hablando aquí, cuando él habla de la avaricia o codicia, que es nuestro pecado aquí, ¿con qué lo relaciona? Con idolatría. La avaricia y la codicia es parte de la idolatría, que va a ser el segundo pecado que Pablo va a traer ahorita aquí. Nomás lo recuerdan. Así que la codicia, ahí comienza todo. Todo comienza en la codicia. Todo comienza adentro. Y de ahí sale para afuera. Lo primero que hace la ley es mostrar el pecado, específicamente la codicia. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciares. Y ya sabemos nosotros que las obras de la ley en cierta parte está siendo abolida en cuanto a los rituales, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero en cuanto a la parte moral de la ley, esa sigue vigente en nosotros. No tenemos libertad para pecar. Así que en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Una exhortación doctrinal muy importante. Contentos con lo que tenéis ahora, porque dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, tenemos que poner la promesa encima de la avaricia. Nosotros tenemos promesa, no te dejaré ni te desampararé, así que no codicees. Déjaselo a los gentiles que no tienen esperanza ni promesa. El mejor ejemplo que tenemos de codicia en las Escrituras es el de Balaam. Y aquí en todos estos pecados voy a traer un ejemplo del Antiguo Testamento para que vean qué hizo estos pecados al pueblo de Dios. Y por lo tanto esa es la seguridad que nos lo va a hacer a nosotros si no nos refrenamos de hacer estas mismas cosas. Primero vamos a ver en 2 de Pedro 2:14, que Pedro cita precisamente lo que ocurrió allá. Les dice a los falsos creyentes, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí vemos
Otra vez lo mismo. Históricamente, el pecado de Balaam que se le está acusando aquí, según Pedro en la doctrina, es de codicia. Pero vemos que ¿a dónde llevó la codicia que Balaam, puede decir, enseñó al pueblo? A la idolatría, a la fornicación, por lo cual fue un desastre en ese tiempo, como lo vamos a ver después. Pero quiero que vean la relación como un pecado encadena con el otro. Un ejemplo histórico de codicia y sus consecuencias. Josué 7:5. Vemos aquí cuando conquistaron Jericó, se sentían grandes. Cuando vieron a Ai, dijeron: este es un pueblo pequeñito, van unos cuantos hombres y basta para destruirlo, no tenemos que mandar a todo el ejército. Y aquí vemos en Jueces 7:5 que dice: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Destruyen a Jericó con toda su muralla, y a los de Ai los echan a correr y hacen unas matanzas. Aquí vemos los que mataron. Pocos, pero los mataron. ¿Por qué pasó esto? Por eso, por la codicia. Versículo 20. Ya sabemos en el contexto que Josué comenzó a desavoluntarse y también comenzó a cuestionar a Dios. Ay, Señor, mejor no hubiéramos cruzado el río, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira lo que está pasando, ya nos entregaste a los enemigos. En un momento todo el mundo sabrá lo débiles que somos y nos despedazarán. Deja de estar llorando, levántate, dice, hay un anatema en el pueblo. Versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha hecho. Claro que lo echaron en suerte y lo descubrieron. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bonito. Vi, ahí empieza la codicia. Muy bonito, muy bueno. Dice, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahí estaba el problema, la codicia. Las consecuencias. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos. Oigan bien, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre el gran monte de piedras que quemaron hasta hoy, una muralla. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Para que veas que, para ejemplo, hasta hoy está el ejemplo ahí de lo que ocurrió, lo que hizo la codicia. Murieron los hombres, los hicieron correr, y luego muere él con toda su familia, y hasta los pobres animales caminaron. Lo que hace un hombre puede tener consecuencias muy grandes para los que están bajo de él. Principalmente nosotros que somos cabezas de familia. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que vemos lo que hizo la codicia a Israel y lo que nos puede hacer la codicia a nosotros. Versículo 7. Ni seas idólatra. ¿Ves cómo la codicia los llevó a la idolatría? A tomar mujeres moabitas, ¿verdad? Y eso los llevó a una matanza que vamos a ver ahora. Ni seas idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Como ya vimos, la codicia nos conducirá a la idolatría. A la idolatría. Entonces aquí vemos la idolatría que habla el Antiguo Testamento, siempre está relacionada con ídolos, con imágenes. Pero la idolatría que conocemos nosotros está relacionada con el corazón, como una fábrica de ídolos. Y la idolatría más peligrosa que tenemos como reformados o como verdaderos creyentes es el Cristo falso. Caer en una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Lo advierte el Señor Jesucristo. Dice, cuando te digan, mira, aquí está el Cristo, mira, está, no les creas, porque habrá muchos Cristos. Como ya vimos, la codicia nos conducirá a la idolatría. La idolatría
literal y espiritual siempre llevarán a la destrucción en masa del pueblo de Dios. Éxodo 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Eso costó la idolatría. Pecados en masa, destructivos, feos, 3,000 hombres. El hábito de practicar estos pecados es nuestra muestra de incredulidad. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Fornicación, idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Toda esta gente está en la misma situación. Son pecados muy peligrosos y destructivos en masa, como los homosexuales. Fueron destruidos en masa. Lo vimos en el mundo antidiluviano y lo vimos en Sodoma y Gomorra, en masa. Pecados destructivos. Mucho cuidado con eso. Y la idolatría que hablamos nos conduce al adulterio espiritual, que es como lo vemos nosotros, porque nosotros decimos: bueno, yo ya no creo en los ídolos. ¿Qué problemas tengo yo con un becerro de oro? ¿Cuándo que a mí me va a pasar eso de adorar un becerro de oro? No, hermanos. La idolatría también la puede tener el alma. El alma se convierte en una adúltera, en una idólatra, cuando anhela lo que no es Cristo. Mirá lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí no te estás acostando con ninguna mujer y estás cometiendo adulterio. ¿Al qué? Al abandonar a tu Dios por seguir al príncipe de la potestad del aire, que es el dueño de este mundo y sus placeres. Dice: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye adulterio, enemigo de Dios, alma adúltera. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Ves que es un privilegio que tenemos? El Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Esto es tan serio que los idólatras se pasarán la eternidad en el infierno, como lo vamos a ver en la conclusión de estos textos. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, y aquí están los fornicarios, hechiceros y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son cosas destructivas. Lo vemos en el pueblo de Dios como masacres literales de hombres en el suelo muertos y masacrados. Aquí lo vemos peor, lo vemos como una muerte eterna, para siempre. Lo vemos como una tortura eterna, porque se quedarán morir y la muerte irá de ellos, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida, y ya sabemos cómo se lavan, con la sangre de Cristo, y lo hizo Cristo por nosotros, y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras, como lo estamos viendo, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí está. Entonces es muy serio también para nosotros, como lo fue para el pueblo de Dios. Es más serio para nosotros. Acuérdense lo que dice, que si Dios no perdonó a aquellos hombres, ¿verdad?, menos a nosotros. Si pisoteamos la sangre de Cristo y la tenemos por inmunda, que es mucho más cruel el pecado. Por eso dice: el que en Él cree y no es condenado, y el que no cree y ha sido condenado. Eso es todo lo que se necesita. Versículo 8, vamos a pasar al tercero. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 personas. ¿Ves? Aquí el apóstol Pablo está haciendo un hincapié también a un texto del Antiguo Testamento que vamos a ver ahorita. La fornicación. Así que ya entramos al tercer
pecado, fornicación. Vemos aquí, sin ninguna duda, cómo la idolatría es fornicación espiritual, como lo vimos ahorita. Almas adúlteras estaban fornicando. La idolatría es fornicación espiritual, otra vez uniéndose. Lo vamos a ver más claro aquí. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, las está acusando de adulterio, pero adulterio espiritual, dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está acusando a las almas de cometer adulterio, de fornicar. ¿Y qué es esto? Idolatría. ¿Te fijas la relación que tiene uno con otro? Idolatría, adulterio. Idolatría, fornicación. Es lo mismo. Un ejemplo histórico, Números 31:15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres moabitas? Se refiere. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo muerte. 23,000 personas, 24,000 va a decir Moisés. Y ahí también preguntan por qué 24 y por qué Pablo 23. Porque los dos quisieron redondear el número. Quizás Pablo tenía más información y pensó que en lugar de decir 24 era más conveniente 23. Pero al final de cuentas eso es el único detalle de diferencia. Las consecuencias de estos pecados fueron terribles, fueron en masa y autodestructivas. Números 25:5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres. Una mortandad causada ¿por qué? Por ese pecado. Aquí vemos bien clarito el pecado de fornicación, lo que causó. Así que estamos viendo que todos estos tienen esta característica: están unidos y son destructivos, son muy en masa, son muy dañinos estos pecados. Lo mismo nos dice la doctrina en 1 Corintios 5:10. No, dice, no absolutamente con los fornicarios, cuando nos habla de que no nos juntemos con ellos de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Ahí estamos viendo fornicarios, ahí estamos viendo idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, ¿cómo nos exhorta a nosotros mismos que tengamos mucho cuidado con los hermanos que están practicando constantemente estos tipos de pecados? Que no comamos con él, quiere decir no te unas. Mira, lo que está diciendo el texto, si algún hermano que cree que tiene ciertas libertades, ¿verdad? Entonces él dice: yo ya sé que mi salvación no se pierde. Dios es claro, ya lo dijo, que no se pierde, ni porque yo quiera. Yo estoy confeso, yo he visto los frutos del Espíritu Santo en mi vida y estoy seguro que soy un verdadero creyente. Entonces comienza con ciertas libertades de la carne. Cuando él está obstinado en esos pecados, no te dejes arrastrar por él. No te dejes guiar por una persona, ni sea hombre ni sea mujer. No lo sigas en su afán. Ellos quieren llevarte a vivir la vida que ellos quieren vivir. No les hagas caso. Porque la palabra de Dios te dice: ni siquiera comas con él. Si sabes que es un obstinado en pecar, en llevarte a este tipo de pecados, sin tomar en cuenta el amor, no lo sigas. Porque eso va a ser destructivo. Nunca ha terminado bien. Esto es lo que estamos viendo aquí. Todos seremos juzgados por Dios. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nunca se van a quedar sin el juicio divino. Ni seamos creyentes, ni, como ahorita voy a explicar mejor clarito la diferencia de cómo este pecado afecta a un verdadero creyente y cómo afecta a un incrédulo. Y aquí vemos que no tan solo los va a juzgar Dios, van a ser juzgados por Dios y van a ser lanzados al lago de fuego, al infierno para siempre. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas y los fornicarios que estamos viendo aquí,
hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces esto sí es terrible. Entonces es bien importante que veamos nosotros por lo que está haciendo la palabra de Dios, nos está recordando estas advertencias como creyentes. No permitas que tu libertad te lleve a estas cosas. Por eso el texto, libertad versus libertinaje, capítulo 9. Ni tentemos al Señor. Eso es tentar al Señor. Cuando tú sabes lo que estás haciendo y te obstinas en pecar, diciendo la gracia de Dios abunda. Cuando el pecado es más grande, la gracia de Dios es más grande. Estás tentando a Dios. No lo hagas. No lo hagas. Es muy destructivo, como lo vamos a ver. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Las constantes prácticas de estos pecados nos llevarán a tentar la paciencia de Dios. Y no es porque Dios se le termine su paciencia, sino porque Dios tiene un límite para reprender. Veamos este ejemplo en la historia, Números 21:5. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este maná tan liviano. Estaban hartos de las cosas del Señor. Eso es otra cosa, porque el maná era alimento de Dios. Es como cuando el maná es comparado al cuerpo de Cristo. Es como cuando nosotros estamos hartos de Cristo y de sus reglas. Ya queremos algo del mundo. Eso es lo que dice, estamos hartos de este maná liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, miles también. ¿Ves ahí? Todo lo que va llevando esto. Lo vemos en la historia del Nuevo Testamento también, en Hechos 5:8 dice, entonces Pedro le dijo, dime, hablando de, aquí dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? De Sefora está hablando, cuando ya saben la historia de la heredad en el contexto, que la vendieron y querían dar todo a los apóstoles, pero decidieron, no, pues es mucho y de quedémonos con una parte, y decidieron dar una parte y quedarse con una. Y eso fue un problema para ellos. Codicia. Dice, he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Como les dije, codicia, pero estoy hablando de tentar al Señor. Ellos tentaron a Dios con esto, por codicia. Como le dije, la codicia es la raíz de todos los que siguen. Se van encadenando. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Aquí fueron reprendidos como creyentes con la muerte, porque estos eran creyentes que creían que se dejaron guiar por la codicia, se dejaron guiar y tentaron a Dios, y por eso fueron reprendidos con la muerte. Y lo advierte la doctrina, Hebreos 13:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿ves? Donde me tentaron vuestros padres, la tentación estamos hablando, me provocaron y vinieron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ves que les digo que es serio? Es tan serio que juró que no entrarían en su reposo. Así que tentar a Dios es peligroso. Y por último, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Tentar a Dios y murmurar también están bien relacionados, y todo comienza con la codicia. Van a ver que todo comienza con la codicia. Acuérdense, la codicia es la raíz de todos estos pecados y quizás de muchos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miremos una vez más
lo íntimamente relacionado que están estos 5 pecados. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? Aquí estamos viendo de chismes, estamos viendo hablando de murmurar. Murmurar es chismear, murmurar es hablar de otra persona, murmurar es matar con la boca. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Qué hermosa es la palabra, hermano. Este texto yo nunca lo puedo olvidar porque lo recuerdo a cada rato. Cada vez que veo un conflicto entre hermanos, un conflicto entre tantos, luego mi mente sabe, yo sé dónde está el conflicto. Lo que tú estás diciendo del otro, lo que tú estás diciendo del otro, ese no es el problema. El problema es otro que ni tú ni él quieren admitir. Codicia, algo que está dentro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, de lo que tú quieres, de lo que deseas. Codicias y no tienes, codicias y no tienes. Por eso peleas, por eso haces guerra, por eso pleitos, por eso chismes, por eso disensiones, codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia y no podéis alcanzar y combatís, términos militares, y luchas, guerra, peleas, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibes porque pedís mal. Estás pidiéndolo mal, en contra de la palabra, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí está todo relacionado. Codicia, adulterio, fornicación, todo eso está relacionado en este puro pasaje de Santiago. Un ejemplo en la historia de las Escrituras, más claro, Éxodo 16, versículo 2. Voy a ir, este es un texto hermoso y es un ejemplo claro hasta dónde puede meterse este problema que estamos viendo ahorita. La murmuración es lo que Pablo está diciendo, lo viene diciendo porque también este era un problema en la iglesia de Corintios. La murmuración, las disensiones, los chismes, es un problema serio. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Realmente estaban murmurando contra Dios en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Siempre estamos murmurando. Venimos a Dios y empieza a irnos bien tantito. Luego se nos enferma un hijo, nos pasa algo económicamente. Dios, ¿por qué a mí? Ay, Señor, mejor ni me hubiera metido en esto. Parece que me va más mal aquí que antes. Siempre, eso es murmurar. Y eso es lo que el pueblo de Israel hacía constantemente. Versículo 7. Les dice Dios: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Contra quién es? ¿No eran contra Moisés y Aarón? Aquí dice que son contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, siervos. Fíjate Moisés dónde se ponía. Así que conmigo no es. Estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Y vámonos a Números 16, versículo 8. Vamos ahí porque quiero que vayan conmigo en estos textos. Los voy a esperar ahí. Números 16, versículo 8. Porque vean lo terrible que es la murmuración, hermanos. Y todo comienza con codicia. Todo comienza con la codicia. Números 16, 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, su primo hermano. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Era una de las 12 tribus. Acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Ese era el oficio de Leví. Y toda su familia, él como cabeza de toda su familia, se dedicaban a guardar todo lo que era la tienda de
lo que era el cerco del tabernáculo, que era muy grande. Ellos guardaban todas las cosas, ellos agarraban esos ángeles que estaban en el pacto del arca, los envolvían con pieles de tejones, ellos eran los que cargaban el todo. Cuando se movía la nube o se movía la columna de fuego, ellos empezaban a empacar todo y a caminar por donde la nube los dirigía. Donde la nube se detenía, comenzaban a plantar estacas y acomodar todo. Ese era el oficio de Leví, de Coré, perdón, era un oficio hermoso. A eso lo puso Dios, ese era su trabajo. Les dice Moisés, lo estás despreciando porque estás queriendo otra cosa, codicia, estás queriendo otra cosa. Dice, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Quieres lo de Aarón? ¿No estás conforme con lo que Dios te dio a ti? ¿Quieres lo de tu primo hermano? Por tanto, tú y todos tus sequitos sois los que os juntáis contra Jehová. Te estás metiendo con Dios. Cuando no aceptas los dones que Dios te dio, estás buscando los dones de otro, codicia. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Yo lo puse a eso. Versículo 21. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Quería Dios acabar con todos, por eso digo que son muy peligrosos y estaba pecando uno. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Qué daño tan grande estaba haciendo Coré por su codicia? A punto Dios de destruir al pueblo. No es uno solo, pero ese había arrastrado a muchos. Esa gente que tiene facilidad de hablar, que te quiere pero no para bien, cuidado con ellos. Están arrastrándote a otro lado. Fíjate lo que está diciendo. Hombre, el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram, que eran otros que lo seguían eran 3 líderes. Un hombre guió a 2 y con esos 2 arrastraron. Ahorita van a ver qué tanta gente. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcas en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abiram alrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Óiganlo bien. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, aparte de los que se tragó la tierra. ¡Qué desastre! ¿Dónde comenzó todo? Queriendo lo que no era tuyo, deseando los dones que Dios le da a otro. El ejemplo, 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que habían ellos ofrecido el incienso, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, quien se le dijo Jehová según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Esto que fundieron con esos incensarios que quedaron quemados de los 250 hombres, hicieron el altar, lo dejaron como ejemplo para que no se olvide, para que no se metan. Dice, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso. O sea, los dones los da Dios. Los da Dios. Murmuraron contra Dios hasta cuando Dios castiga a la murmuración. O sea, después de lo que vieron, la tierra se traga a Aarón.
y a todo su séquito. A los 250 hombres cae fuego del cielo y los destruye. Y miren lo que hizo el resto del pueblo. Versículo 41. Al día siguiente aprendieron la lección perfecta. Oigan esto, estoy haciendo ironía. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Hermanos, el chisme y la murmuración es más cangreneja que nada. Es algo que camina, man, como el cáncer. O sea, oye, ¿no estás viendo lo que le pasó a Coré? ¿No ves lo que le pasó a los 250 hombres? ¿Todavía sigues con lo mismo? Mira lo que dice. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, culpándolos a ellos. ¿Sabes qué fue lo que le dio muerte a esa gente? Su codicia. Su codicia. El ejemplo, 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Cuando Dios se dispone a castigar a este pueblo, ¿sabes qué hace Moisés? Se puso, cuidado con esto también, cuando Dios te haga justicia, cuidado con alegrarte. Moisés se puso bien contento, ándele pues. No le hicieron caso, por lo Coré ya le castigó Dios, a estos ya los quemó con fuego, y a ustedes ya llegó la mortandad, qué bueno. No, Moisés, apúrate, Aarón, con el incienso, vamos a salvar a esta gente, apúrate, ya comenzó la mortandad en el campamento. Empezó Moisés a actuar en defensa de ellos. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces tomó Aarón el incienso como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré, que fueron todos la familia de Coré y los 250 hombres. Miles de hombres murieron ahí. ¿Te fijas dónde llevó esto? ¿Y por qué dice Pablo que eso está allí? Para que te deleites en la historia. Por ejemplo, para que no lo hagamos. Por ejemplo, Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos, expertos en murmurar, con Cristo mismo, porque siempre se peca contra Dios. Porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuya madre y padre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Igual, menospreciando los dones. Lo conocemos, no es nada, por eso murmuraban con él. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A pesar de que saben de quién soy, me conocen, saben que fui pobre toda la vida, saben de quién soy, quiénes son mis hermanos, todo. Sin embargo, ¿qué les dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ellos estaban menospreciando eso con su murmuración. En la doctrina, Santiago, otra vez, Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. ¿Ves? Siguen, todo está relacionado. Santiago habla de todos estos también. No murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Y el que se mete con la ley, se mete con Dios. Y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Solo Dios lo puede hacer. Así que no puedes andarte metiendo en eso. Y primera de Pedro 2:1, para concluir esta porción, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que desechar todas estas cosas malas, toda esta hipocresía, toda esta maldad. Hay que crecer, hermanos, hay que crecer, porque ya ven lo peligroso que es esto.
Y por último vemos el tercer punto, es muy breve. Nota de advertencia y consuelo, que es el texto que leí. Así que el que piense está firme, mire que no caiga. ¿Entiendes por qué viene esto? Porque ellos pensaban estar firmes. ¿Y cuántos cayeron? ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos realmente de los que salieron del pueblo de Israel, de los que fueron bautizados en la nube y en el mar, realmente entraron a la tierra prometida? Solo Josué y Caleb, ¿verdad? Porque ni Moisés. ¿Ves lo difícil que es? Y no voy a entrar en detalles de eso, pero lo importante es que vean lo que la Biblia nos dice. Nota de advertencia y consuelo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos ha sobrevenido, este es el consuelo para nosotros, ninguna tentación que no sea humana, porque yo sé que a estas alturas ya están bien cansados. Lo que hace aquí la palabra ¿cómo se dice? Nos da un descanso. Aquí nos da un consuelo, una nota de consuelo. Nos carga y al mismo tiempo nos descarga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendito Dios. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Es feo todo esto, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios y tenemos estas oraciones tan hermosas de Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me dices, porque tuyos son. En una oración sacerdotal de Cristo antes de ir a la cruz, rogando por su pueblo. Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, incambiables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza nuestra delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde entró Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Ves en qué seguridad nos basamos nosotros? Pero estas cosas están ahí. Y en las aplicaciones les voy a aclarar un poco más detalles. Primera aplicación: los beneficios y privilegios que tenemos como creyentes son muchos, vimos innumerables, pero por ejemplo vemos nosotros aquí en Juan 1:11, hablando del pueblo de Israel, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que los recibieron. ¿Y por qué los reciben? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para los que están pensando que, ya ves que sí tenemos que recibir a Dios. No, hay que leer lo que sigue. Dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, nada que tiene que ver el hombre. Nada que tiene que ver el hombre, porque el hombre es de sangre y de carne. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que estos son unos privilegios que tenemos muy grandes de Dios, que nos hizo hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios de pura gracia. Segunda aplicación: la constante advertencia en contra de los pecados nos puede llevar al desagrado de los hermanos. A veces estos temas son difíciles y no gustan, ¿verdad? Eso vemos aquí en Gálatas 4:16. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que les estaba diciendo a los Gálatas que vayan por la gracia, olvídense de las obras. Les está mostrando, al mismo tiempo les dice que no conviertan la gracia en libertinaje. Miren, Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad? Si ese es el caso, lo siento, tengo que decirlo. Les traje los textos, les traje los ejemplos de la Biblia, no les traje historietas, no les traje películas, no les traje cuentos, les traje la Biblia como ejemplo. Me he hecho enemigo por decir la verdad, lo siento. Tienen celo por vosotros, esos coré, esos que tienen ese celo. Sí tienen celo por ti, te quieren mucho, pero te quieren apartar. Tienen celo por ti, te aman, pero te apartan. Dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros.
Apartado, para que vosotros tengáis celo por ellos. Quieren ser líderes, quieren lo que Dios no les ha dado. Eso es lo que quieren. Es su codicia, la raíz de toda la maldad. Bueno es mostrar celo. Sí, es bueno que te ames entre hermanos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, ¿por qué vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Eso es inmadurez de lo que está hablando aquí. Pero quiere que se forme Cristo en ellos, que sean maduros, que sean verdaderos creyentes. Tercera aplicación. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con él con la tentación la salida, para que podáis soportar. Me encanta cómo concluyó Pablo este asunto. Ahora creo que podemos entender mejor este texto. Por eso lo dejé al último, Filipenses 2:12. Con este cierro. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué mal usado es este texto, con temor y temblor. Pablo habla en otras ocasiones de estas mismas palabras cuando habla con qué amor lo tuvieron, temor y temblor. Con temor y temblor. Está hablando, hermanos, que nos ocupemos de esta salvación, pero que lo hagamos de una forma seria. Que veamos las advertencias. Que veamos que como hijos de Dios, sí es cierto que la salvación no la vas a perder. Pero ¿sabes qué? Por eso lo que vamos a ver en Corintios 11. Primero vemos, dice, por eso hay muchos enfermos y otros que hasta duermen. No seas reprendido con la muerte como ellos que perecieron en el desierto. A lo mejor vas a ir al cielo, pero tu obstinación y tu celo mal encaminado te pueden llevar a la destrucción, a tu destrucción y a la de tus seres queridos, al sufrimiento por obstinado. Por eso es bien, cuídala con temor y temblor. No te jactes, no te llenes de jactancia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. O sea, nada hay en ti. Hasta lo bueno que haces lo produce Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Qué hermoso texto. Ya ves cómo una cosa lleva a la otra. Hazlo todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seas irreprensible y sencillo, fruto del Espíritu Santo, humildad, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, ojalá que hayan entendido el texto. Es verdad, hermanos, que hay un conflicto, que si esas personas que murieron en el desierto, salieron todos, ¿a poco solo 2 hombres realmente van a ir al cielo? Como lo es José y Caleb, Josué y Caleb. Todos los demás van a estar en el infierno. No lo sabemos. Yo personalmente no lo creo. ¿Sí me entiendes? Creo que fueron reprendidos con la muerte como Sefora y su esposo. Creo que muchas veces nosotros somos tan obstinados en pecar que como dice el apóstol Pablo, va hasta allá. Sin embargo, en la iglesia de Corintios también había incrédulos. Y vamos a verlo en el capítulo 11, cuando el apóstol Pablo dice que es necesario que sigan estas divisiones, estas disensiones, para que se pruebe quiénes son los de la fe. Pero ¿sabes qué característica esta gente? Se van para siempre. Se van para siempre. Los incrédulos no están, no permanecen. No tienen permanencia, esos se van. Pero los que se quedan y son verdaderos creyentes, aunque siguen causando problemas, tengan cuidado. Hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque vamos a sufrir. Como creyentes vamos a ser reprendidos con enfermedades y estamos arrastrando a nuestros hijos. Madres, padres, pensemos en nuestros hijos también, porque nuestros pecados arrastran a la familia. Yo que quisiera, hermano, ustedes saben, estamos en la gracia, tenemos a Cristo, no hay nada que no podamos en Cristo Jesús que nos fortalece y estamos llenos del Espíritu Santo. Pero esto es necesario predicarlo porque aquí está. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo aquí presentes, los que están en casa, los que están en otra parte del mundo.
Gracias por toda la congregación de los santos, Señor. Guárdanos, Padre Santo, de todos estos pecados. Líbranos de todo el orgullo. Que sean los frutos del Espíritu Santo, Señor, lo que brote de nuestras acciones, de nuestro hacer, de nuestro caminar, de nuestro andar. Llénanos de los frutos del Espíritu Santo, Dios. Llénanos de tu mansedumbre, de tu humildad, de tu bondad, de tu paz, de tu fe, de tu gozo. Haznos amorosos unos con los otros, Padre Santo. Concédenos amarte con toda nuestra alma y amar al prójimo para así cumplir tu ley y vivir vidas piadosas, Señor. Te ruego, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.